Y pasamos ahora al capítulo 21. En este capítulo se da por sorteo 48 ciudades de las otras tribus a los levitas. Dios les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme a su promesa. A los levitas no se les dio ningún territorio como se les dio a las otras tribus. Se les dio ciudades para que pudieran oficiar de sacerdotes para el pueblo, porque ellos constituían la tribu sacerdotal. Los primeros 3 versículos de este capítulo 21 de Josué nos dice que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y los versículos siguientes hasta el versículo 42 nos dan el nombre de las ciudades que cada tribu dio a los levitas. Al parecer, los israelitas tenían un problema suburbano también en aquel entonces. Los levitas debían recibir ciudades donde vivir desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Los levitas serían esparcidos por toda la tierra. Ahora el versículo 43 de este capítulo 21 de Josué dice, De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y en los últimos 2 versículos de este capítulo 21 de Josué, tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles reposo. Veamos entonces los versículos 44 y 45 de este capítulo 21 de Josué. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Los hijos de Israel habían ocupado solamente un pequeño segmento de la tierra que Dios les había prometido dar. Ahora, si van a conseguir más tierra, pues tendrán que ir y tomar posesión de ella. Todavía permanece la misma regla, de que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Pero lo que los israelitas poseían era de ellos, y estaba libre del enemigo, y ahora podían entrar en reposo. Y este es el reposo que para nosotros hoy en día es el reposo de la redención. Es el reposo que usted y yo, amigo oyente, necesitamos desesperadamente. Vivimos en una edad de mucha tensión. Hay muchas presiones, y si hay una cosa que el cristiano ordinario necesita, es entrar en el reposo que Dios le ha provisto. Los hijos de Israel no podían entrar en la tierra prometida bajo la jefatura de Moisés a causa de su incredulidad. Se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años y no entraron en reposo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 3 de su carta, versículos 9 al 11, nos dice lo siguiente: Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fue una invitación a reposar la que el Señor Jesucristo dio a los judíos cuando le rechazaron como rey. Él luego rechazó sus ciudades y les dio una invitación personal que todavía queda para el día de hoy. Dijo él, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el reposo de la redención, amigo oyente. ¿Está usted cansado hoy? ¿Por qué no responde a la invitación de Cristo? Debe haber sido un solaz bendito para los hijos de Israel entrar en reposo después de su largo y cansado viaje por el desierto y las luchas que tuvieron que librar en la tierra de Canaán. Cuando ganaron la victoria en la tierra, a cada tribu, a cada familia y a cada hombre le fue dado cierto territorio. Empezaron a cultivar la tierra y a comer el fruto de ella. Empezaron a criar ganado. Fue un tiempo de reposo para Israel. Dios tiene algo que decir hoy en día a su pueblo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 9 al 11, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo
también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y avanzamos ahora al capítulo 22. En este capítulo se envía a las 2 tribus y media a casa con una bendición. Edifican el altar de grande apariencia, y los israelitas se ofenden por el altar. Al continuar nuestro estudio por el libro de Josué, creemos que es necesario hacer una distinción entre la Biblia, que ha sido escrita a nosotros, y la que ha sido escrita para nosotros. Una de las primeras lecciones que debemos aprender al leer la Biblia es que toda escritura es para nosotros, pero que toda la escritura no es dirigida a nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en el libro de Josué, por ejemplo, tenemos que el Señor le dijo a Josué, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Ese es un ejemplo de una escritura que es para nosotros, pero que no está dirigida a nosotros. Pues ninguno de nosotros tenemos planes de cruzar el Jordán durante los próximos 3 días. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención nuevamente hacia algo que ya hemos discutido. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De ese tiempo en adelante serían identificados para siempre con esa tierra. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras estén en la tierra, es suya, es de ellos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido por hoy, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 22 de Josué en nuestro próximo programa y, como siempre, contamos con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces, y que las ricas bendiciones del Señor estén con usted, ahora y siempre. En nuestro programa anterior llegamos al umbral, por así decirlo, del capítulo 22 de Josué. Y establecimos la distinción que debe haber entre la Biblia, que ha sido escrita a nosotros, es decir, dirigida a nosotros en particular, y la que ha sido escrita para nosotros. Y dijimos que toda la Escritura es para nosotros, pero que toda la Escritura no es dirigida a nosotros. Dirigimos luego nuestra atención hacia algo que ya habíamos discutido anteriormente. Y decíamos que cuando los israelitas pasaron el Jordán, su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, nos dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De allí en adelante serían identificados para siempre con esa tierra prometida. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras estén en la tierra, es suya, es decir, es de ellos. Como usted recordará, las 2 tribus y media no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener si solo enviaban a sus ejércitos a la tierra prometida para ayudar a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando la batalla fue ganada, entonces regresaron a casa. Los primeros 3 versículos de este capítulo 22 de Josué nos dicen entonces: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado.
No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Poco antes de salir las 2 tribus y media, Josué las llama para una reunión y las alaba por haber hecho un buen trabajo. Les dice que han hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos. Y luego les da una amonestación aquí en el versículo 5 y dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué amonesta a estas tribus a seguir el sistema mosaico, aunque han escogido morar al otro lado del Jordán. Ahora, después de que Josué les amonesta en cuanto a su deber, les despide con una bendición. Leamos el versículo 6 de este capítulo 22 de Josué. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Ahora, cuando las 2 tribus y media volvieron a sus tiendas, dice aquí el versículo 10 de este capítulo 22 de Josué, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Al parecer, edificaron este altar al lado occidental del Jordán. Era un altar de grande apariencia, o de grandioso aspecto, dice aquí. Esto quiere decir que le sería posible a uno verlo desde una gran distancia. Era una estructura grandiosa. Edificaron este monumento para recordar algo. Pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, se turbaron y se reunieron en Silo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 22 de Josué. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Los hijos de Israel creyeron que las 2 tribus y media estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Creían que era un esfuerzo para dividir a la nación. Pasando ahora a los versículos 16 y avanzando hasta la primera parte del versículo 18, leemos, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Los hijos de Israel creían que las 2 tribus y media estaban edificando un altar a Baal, y descubrieron que estas tribus no tenían intención de ofrecer ningún sacrificio sobre este altar. Se acordaron de la vez cuando Balaam había causado que Israel pecara, seduciéndoles a casarse con las moabitas y así cometer una incontinencia espiritual. Dios juzgó a Israel enviando serpientes entre ellos. Habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que les sucediera otra vez lo mismo. Sin embargo, las 2 tribus y media tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Josué. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. No habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. Fue un modelo ampliado del altar del holocausto que se hallaba en el tabernáculo, pero no tenían intención alguna de ofrecer sacrificios en él. Ahora el versículo 24 dice, Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Las 2 tribus y media fueron sinceras en lo que habían hecho, y las otras 9 tribus y media aceptaron su explicación. Pasemos ahora al versículo 31. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén,
a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Los hijos de Israel se dieron cuenta de que habían sido precipitados en acusar a las 2 tribus y media. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que hay algunos cristianos hoy en día que a veces son bastante precipitados? Hablamos y hacemos las cosas que no debemos hablar y hacer, y somos sinceros. Creemos que estamos defendiendo la palabra de Dios cuando en realidad no la estamos defendiendo. Los hijos de Israel simplemente se equivocaron al entrar en acción contra sus hermanos con pensamientos de guerra. Ahora, pasando al versículo 34 de este capítulo 22 de Josué, leemos: Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Al parecer, la edificación de este altar parece una cosa buena y muchos comentaristas han puesto su sello de aprobación sobre ella. Pero una explicación superficial de este altar no es satisfactoria. Vamos a mirar en detalle este altar llamado Ed. En el tabernáculo había el altar de bronce. Ahora, en el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 27, dice: Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Y en Éxodo, capítulo 34, versículo 13, leemos estas palabras: Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Debía haber una sola excepción en Deuteronomio, capítulo 27, versículos 4 al 8, donde a Israel se le manda a tomar 12 piedras del Jordán y ponerlas como testimonio. Las 2 tribus y media nunca pasaron el Jordán, y el río realmente las separó de sus hermanos. Este altar reconocía esta división. Este altar constituía la prueba evidente del hecho de que estaban divididos. Abrió paso para la división más tarde. Ahora se trata de una división entre el oriente y el occidente. Aquí están 9 tribus y media contra 2 tribus y media, pero más tarde habría una división entre el norte y el sur, con las 10 tribus en el norte contra las 2 tribus en el sur. El altar en el tabernáculo habla de la persona y la crucifixión de Cristo. Era un lugar de unidad, y amigo oyente, es posible para nosotros reunirnos con cualquier persona que exalte a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, el Señor Jesús oró: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos hablan de una unidad orgánica de aquellos que se reúnen alrededor de Cristo. El altar habla de la muerte de Cristo como sacrificio. Las 2 tribus y media habían edificado un altar incruento. Habían dividido a Israel. Hoy en día, el liberalismo ha dividido la iglesia. Han acusado a los fundamentalistas de ser cismáticos. Sin embargo, es el liberalismo el que se ha desviado de la cruz y de la deidad de Cristo. No les gusta un altar con sangre. Han levantado un Ed. Adoran en un altar donde no se ofrece ningún sacrificio. Tienen un Cristo incruento. Son como las 2 tribus y media. Se han desviado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículos 16 y 17, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Algunos años más tarde el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó al país de los Gadarenos. Los que vivían allí eran de la tribu de Gad. Todavía viven al otro lado del Jordán. Nuestro Señor se encontró con un hombre poseído de demonios, el cual vivía en los sepulcros, y Cristo echó fuera los demonios del hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos. Los Gadarenos se ocupaban en el negocio de cerdos, es decir, que no habían obedecido los mandamientos de Dios. Y amigo oyente, el liberalismo en verdad ha dividido a la iglesia. Ha levantado un altar a un Cristo incruento, a un Cristo que nunca realmente vivía, a un Cristo sin deidad, a un Cristo sin la habilidad de salvar a la humanidad.
Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿ha pasado usted el Jordán? ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención, el cual Cristo le ofrece? Si no lo ha hecho, amigo oyente, ahora es el momento preciso de dar este paso.